La Biblia es un libro de preguntas y respuestas. Por eso el primer diálogo entre Dios y una criatura humana fue una pregunta también. La pregunta fue, ¿dónde estás? Existen en la Biblia por lo menos 3.298 preguntas, 2.274 en el Antiguo Testamento y 1.024 en el Nuevo Testamento. Esta semana vamos a responder dos preguntas de Pablo. La primera pregunta está en Romanos 6:1 y allí dice lo siguiente: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la segunda pregunta está en Romanos 6:15, donde dice: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 7. ¿Qué te parece? El título de la lección es ¿Cómo vencer el pecado? De Romanos 6, del versículo 1 hasta el versículo 23. Entonces vamos a la primera cuestión, al primer asunto. La primera pregunta es: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si todo depende entonces de Dios, si nuestras obras no nos llevan a ser justificados, entonces, ¿qué importancia tiene la forma como nosotros vivamos? Esta pregunta siempre sale a relucir cuando se enseña sobre la gracia gratuita de Dios. Y sinceramente algunos preguntan de una forma realmente sincera, pues desean saber cómo conducir mejor sus vidas. Pero saben ustedes que otros utilizan este argumento como una excusa para vivir una vida pecaminosa. Vamos tal vez a la lógica de quienes estaban en contra de la enseñanza de Pablo. Esa lógica es más o menos así. Ellos dicen lo siguiente. En primer lugar, Pablo afirmó en Romanos 5:20 que la ley identifica el pecado, ¿cierto? Perfecto. Esto quiere decir que la ley aumenta el pecado. En segundo lugar, más pecado significa más gracia. Cuanto más pecado, habrá más gracia. En tercer lugar, podemos seguir pecando para que la gracia aumente, entonces Dios sea glorificado aún más. Pablo estaba totalmente horrorizado ante la idea de que un cristiano siguiera viviendo en pecado. Él es muy claro en este asunto. En lugar de presentar un argumento en contra de esta posición, Pablo hace una pregunta retórica, nuevamente una pregunta. Él dice: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Esto en el versículo 2. Y la respuesta es obvia, ¿no? Es imposible que quien ha muerto al pecado continúe viviendo en pecado, en una forma de vida pasada. Entonces Pablo ilustra este tema utilizando la figura del bautismo en el versículo 3. Bautizar la palabra bautismo no es una palabra difusa en la historia. Siempre ocurrió en el pasado: sumergir, zambullir, hundir. Los escritores del antiguo mundo utilizaban esta palabra para describir barcos que se hundían o personas que se ahogaban. Y Pablo hace lo propio en Romanos capítulo 6, donde él emplea el término bautismo para referirse al acto de morir a un estilo de vida pasado. Esto en el versículo 4. Ahora, Pablo declara en Romanos 6, 2 y 3 que si una persona ha muerto a sus antiguas sendas, no tiene sentido afirmar que seguirá queriendo vivir la vida de la misma manera. Ningún cristiano auténtico desearía vivir o desearía seguir viviendo en una vida de pecado. Sin embargo, sabemos que la muerte no fue el final para Cristo, pues Él resucitó. Y entonces, continuando con la metáfora del bautismo, en el versículo 4, Pablo dice lo siguiente: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué te parece? Y antes de avanzar a los siguientes versículos, necesitamos saber qué significa andar en vida nueva o andar en nueva vida. La palabra andar es una palabra clave, y no solo porque expresa un proceso de comunión permanente con Dios, sino que también implica dirección, ya que todo el que quiere
andar hacia un lugar, tiene un objetivo claro, ¿no es así? Bien, ahora veamos los versículos 7 y 10. Y algunos se confunden mucho con este tema. Presten atención, donde se enseña que los cristianos son liberados del pecado, ¿no es así? Muertos al pecado. Y algunos han interpretado estos conceptos como ser totalmente inmune al pecado y también a sus atractivos. Y es claro que los cristianos nacidos de nuevo, aunque sienten los deseos de la carne, ellos no practican los pecados de la carne. Si miramos el contexto de Romanos 6, 7 al 10, nos damos cuenta de que el mensaje de Pablo no es que los cristianos son libres o que mueren a sus impulsos pecaminosos, sino que ya no andan en las sendas del pecado. Esto queda muy claro. El apóstol Pablo destaca su punto principal en Romanos 6, 12, donde señala que los cristianos no deben permitir que el pecado reine en sus vidas, en sus corazones. John Wesley, comprendiendo bien lo que Pablo quiso expresar cuando escribió que el pecado permanece aunque no reina. Esta expresión es muy popular. El pecado permanece aunque no reina en nuestro interior. La segunda pregunta, la segunda cuestión que nosotros trataremos es: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Romanos 6:15. Emil Brunner señala que tan pronto como algunos oyen la expresión libres de la ley, entonces la carne pecaminosa respira la brisa de la mañana, dice él. Estas personas ven en la gracia la oportunidad de desechar la ley y vivir como les plazca. Y Pablo confronta de frente a estos hermanos hostiles en Romanos 6, 15 al 23 de una forma clara. Él dice: jamás, o de ninguna manera, como dicen otras versiones. Es un rotundo no a la pretensión que cualquiera podría usar la gracia como una excusa para pecar. Al igual que en el versículo 2, él se horroriza ante semejante propuesta. Y en el versículo 16 el apóstol amplía su astuta afirmación de que nadie es realmente libre. Y esto queda claro porque Dios nos hizo para obedecer, ¿no es así? El asunto es si seremos obedientes al pecado o a la justicia, a los principios de Dios o a los principios del diablo. Y para los cristianos, la libertad de la ley, es decir, es como una vida de salvación. No significa libertad de Dios, sino libertad para Dios. Para Pablo, la obediencia es el resultado natural de la fe. Pablo no puede concebir una fe genuina que no conduzca a la obediencia, ¿no es así? Y una cosa es muy clara: la obediencia como un producto de la gracia conduce a la justicia. Eso quiere decir que el creyente se siente motivado a agradar a Dios, y esto a través de una vida en armonía con sus principios de su reino, con los principios de la ley de Dios. Finalmente, entre los versículos 16 al 19, Pablo habla de dos esclavitudes. ¿Recuerdan bien? La del pecado y la de la justicia, relacionadas con dos señores también. Luego, en los versículos 20 y 22, continúa hablando de dos libertades. Pablo menciona estos términos refiriéndose a que los pecadores son libres del dominio de la justicia, el versículo 20, y que los cristianos, gracias a Dios, han sido liberados del pecado en el versículo 22. Todo esto tiene relación con lo que podríamos llamar de doctrina del libre albedrío. No somos peones en manos de una fuerza que lo controla todo, sino que tenemos la opción de elegir. Y Dios nos ha dado esta libertad. Es la libertad de pecar si lo quisiéramos, o la libertad de recorrer el camino de la santidad también si elegimos seguir por ese camino. Dios no obliga a nadie, pero tampoco nos protege de las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones también. Al final, una conclusión más en todo este estudio: la vida eterna
Es la gran ventaja de ser esclavos de Dios, en el versículo 22. Dos aplicaciones para terminar nuestra lección de esta semana. En primer lugar, en nuestra ansiedad para decir a las personas que nada que ellas hagan las llevará al cielo, hemos dejado de enfatizar el otro lado de la historia, o sea, que el Señor puede ayudarnos a cambiar de vida. Eso quiere decir andar en armonía con las leyes de Dios. Por otro lado, una pregunta clásica es: ¿ser siervo de la justicia es una carga o es un privilegio? La lección nos preguntó esto esta semana. Tenemos la honra y la honrosa responsabilidad, diría yo, de demostrar que la victoria sobre el pecado no es una carga a ser evitada, sino un bendecido privilegio a ser abrazado. Yo quiero terminar diciendo: ¿qué te parece si esta semana testificamos a alguna persona sobre lo que Cristo hizo por ti, por mí, y lo que hizo en ti y en mí también, y cómo esta experiencia puede ser una bendición para otras personas? ¿Qué te parece? Haz planes para testificar este amor a los demás. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra entrega diaria a morir al pecado y nacer en el Espíritu, a la justicia y hacer tu voluntad siempre. Ayúdanos a compartir esto con los demás también, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Estoy aquí en el corredor de la División Sudamericana en Brasilia, donde estamos grabando este video. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.